encuentra en el medio para alcanzar el objetivo de usar la lengua. Para Widdowson, 1996, se trata de una falsa dicotomía. Si uno quiere hacer una reserva del pasaje aéreo, todas estas tareas o actividades se utilizan en los manuales de lenguas, pero para adultos, ¿no? Reserva del pasaje aéreo, explicar a dónde va a viajar y qué día, reserva de una habitación en un hotel, etc. A la inversa, para completar los blancos de un ejercicio, eligiendo entre el presente o el pretérito perfecto compuesto, el aprendiente deberá comprender el significado de las oraciones para saber qué tiempo debe usar. Para este autor, Widdowson, lo que está en juego, en realidad, es el tipo de significado involucrado, por lo que una tarea se relaciona con significado pragmático, es decir, el uso de la lengua en contexto, en cambio, un ejercicio con significado semántico, los significados sistemáticos que tienen las formas independientemente del contexto. Es decir, que se trataría de enfocar el significado mediante las tareas. Los participantes funcionan primariamente como usuarios de la lengua y el aprendizaje es incidental. Si se da aprendizaje es incidental. O enfocar la forma mediante ejercicios. El participante funciona primariamente como un aprendiente y el aprendizaje es intencional. En realidad, al ejecutar una tarea, el aprendiente, como tal, se enfoca por momentos en la forma y al mismo tiempo alienta el mensaje que desea transmitir. En cuanto a la teoría del aprendizaje que subyace a este método, otros autores, citados en la bibliografía, dicen que poco y nada se ha escrito sobre ella. Aunque de acuerdo con algunos autores, toda actividad en la que se usa la lengua para llevar a cabo tareas significativas promueve el aprendizaje. El aprendiente debe estar en un contexto de uso lingüístico auténtico. Esto es fundamental para los comunicativistas. Sin embargo, no debemos olvidar que en el aula de L2, esto lo dice Widdowson por otra parte, las actividades que se llevan a cabo, como comprar un pasaje, hacer una reserva de hotel, ir de compras, hacer el pedido en un bar, son ficticias en realidad, no son auténticas. En rigor, todos los profesores, este es un comentario final sobre esto, todos los profesores utilizamos lo que nos resulta más útil de cada enfoque, con el objeto de promover el aprendizaje, la motivación y también como respuesta a las necesidades que plantean los alumnos, ya que no todos los grupos son iguales. Parecería que hoy día, salvo para los comunicativistas a ultranza, no es posible obviar la enseñanza explícita de las formas, que son las que en definitiva se toman en cuenta a la hora de la evaluación, especialmente de la producción escrita. De hecho, a partir de la última década, la mayor parte de las propuestas pedagógicas se basan en el principio denominado atención a la forma o instrucción enfocada en la forma. Es un tipo de instrucción que induce al aprendiente a dirigir la atención hacia las formas como vehículos a través de los cuales se expresa el contenido. Se trata de manipular el input, con el objeto de facilitar la adquisición. En su trabajo de los años 60, Aspectos de la teoría de la sintaxis, Chomsky trata una distinción entre la competencia, es decir, el conocimiento implícito que posee el hablante nativo, que le permite formar e interpretar palabras, frases y oraciones, y la actuación, lo que los hablantes dicen o comprenden efectivamente. Competencia es entonces el conocimiento que el hablante oyente ideal tiene de su lengua, mientras que la actuación es el uso efectivo de la lengua en situaciones concretas. Con la aparición de estos conceptos, la gramática deja de ser un objeto de estudio externo para transformarse en un complejo sistema interior que forma parte de la mente-cerebro del hablante. Para Chomsky, la lengua es innata y forma parte de un complejo sistema cerebral.
La gramática de una lengua informa acerca de lo que se debe saber para tener la competencia de un hablante nativo. En otras palabras, al abordar la competencia lingüística de un hablante nativo, estamos estudiando un sistema cognitivo internalizado en la mente-cerebro del hablante que Chomsky llama lengua I. Ajustando los conceptos, la gramática de una lengua es una teoría de la lengua I, que hace que el lingüista Lo que hace el lingüista es intentar descubrir el sistema internalizado que posee el hablante nativo. Lo que Chomsky busca es diseñar la teoría de una gramática universal, que podría considerarse una generalización de las gramáticas de las lenguas I particulares, hacia una gramática de todas las posibles lenguas naturales humanas. La teoría de la GU debe satisfacer un número de criterios de adecuación, es decir, debe ser adecuada para describir todas y cada una de las lenguas humanas. Además, debe ser explicativa, debe dar cuenta de las propiedades relevantes de todas las lenguas. Una tercera condición de la GU es que ha de ser máximamente limitada. Es decir, debe proporcionarnos herramientas técnicas que sean tan limitadas en su poder expresivo que solo puedan usarse para describir lenguas naturales y no otros sistemas comunicativos. Una manera de limitar las gramáticas es suponer que las operaciones gramaticales obedecen a ciertos principios lingüísticos y que cualquier operación que viola esos principios relevantes llevará a su agramaticalidad. De acuerdo con lo dicho, una gramática es un conjunto restringido de principios generales, comunes a todas las lenguas, que lleva asociado un conjunto también restringido de parámetros responsables de la variación entre las lenguas. Unos y otros especifican qué estructuras son posibles y cuáles no. Los principios son entonces condiciones de buena formación que tienen validez universal y que el hablante conoce porque forman parte de la facultad humana del lenguaje, dotación genética. Ello explica que el niño adquiera en un periodo muy corto de tiempo, sin instrucción ni experiencia, algo tan complejo como es una lengua. Las razones que justifican el carácter innato, genéticamente determinado del principio son dos. Por un lado, no hay ninguna necesidad lógica para que las lenguas sean como son, y por otro, no existe una forma plausible de explicar su adquisición por mecanismos de aprendizaje, dados el escaso o irrelevante papel desempeñados por la experiencia y la instrucción. Y aquí es donde les menciono el problema de Platón, que plantea Chomsky, donde se habla de la pobreza de estímulos a la que se ve expuesto el niño que adquiere una lengua materna o su lengua materna. En cuanto al escaso o nulo papel de la instrucción, Alberto Anula Rebollo, en un librito que se llama Principios Elementales de Psicolingüística, cita el caso de un niño que al volver de la escuela le cuenta a un adulto. Niño, la profe sostenió los conejitos y nosotros los acariciamos. Adulto, ¿has dicho que la profe sostuvo los conejitos? Niño, sí. Adulto, ¿qué has dicho que hizo? Niño, sostenió los conejitos y los acariciamos. Adulto, ¿y los sostuvo con fuerza? Niño, no, los sostenió suavemente. Cuando adquiere su lengua materna, la teoría dice que tiene acceso completo a la gramática universal, es decir, una serie de principios asociados a un conjunto restringido de parámetros que en interacción con los datos a los que está expuesto fijan su lengua I. En cambio, es diferente la situación de quien adquiere una L2. En su análisis sobre la adquisición de lenguas segundas, Sylvina Montreuil, en 2005, describe tres corrientes relacionadas con el acceso a la gramática universal. La primera sostiene que una vez fijados los parámetros de la L1, ya no hay acceso a la GU.
por lo que el aprendizaje de una L2 se produciría a través de procedimientos cognitivos diferentes a los lingüísticos. De acuerdo con la segunda, existiría un acceso parcial a la GU, pero solo a aquellos parámetros fijados en la L1 del hablante. Finalmente, hay una tercera corriente, que es la que sostiene un acceso completo a la GU durante el aprendizaje de la L2. Si bien los estudiantes comienzan con la base de los parámetros de su propia lengua, pueden con el tiempo alcanzar la GU y refijar o reestructurar nuevamente los parámetros para la L2. Esto implica que se tiene acceso y por lo tanto se puede adquirir una competencia total con respecto a las categorías funcionales que enseguida vamos a definir. ¿Qué es idiosincrasia? En el apartado anterior hicimos referencia a que si bien todas las lenguas tienen propiedades en común, es manifiesto el hecho de que todas ellas son diferentes. Dijimos también que desde el marco teórico chomskiano, en especial desde el modelo de los principios y parámetros, las variaciones sistemáticas entre las lenguas se denominan parámetros. Y explicamos que estos son distintos valores asociados a un mismo principio como opciones disponibles que el aprendiente de una L2 fijará en un sentido u otro de acuerdo con los datos de la lengua a los que está expuesto, o sea, el input. Analicemos ahora los errores producidos por Eduardo, el autor del correo electrónico. En la línea 8 dice, no estoy frecuente a las clases. Luego hay una serie de formas verbales, gerundios en este caso, que dice, no estoy conseguindo, pensando, hacendo, que presentan problemas en raíz, como pensando, en desinencia, como hacendo, o en raíz y desinencia como conseguindo. En la línea 20 encontramos la frase ¿qué pasa?, donde se omite el artículo neutro lo que forma parte del relativo lo que. Un poco más adelante, no me dediqué el suficiente, donde el alumno utiliza un artículo masculino en lugar del neutro lo, que es el que utilizamos en español para determinar adjetivos. Además, reconocemos en el texto dificultades con las formas de tratamiento, cuando dice su sugerencia y después dice te saludo. La posición del pronombre clítico, me, comunicar, los usos del copulativo estar, etc. Pues bien, todos estos errores, entre comillas, del texto de Eduardo forman parte precisamente de los segmentos idiosincrásicos del español. Se trata de elementos que caracterizan a nuestra lengua y la distinguen de otras. Comprobamos asimismo que todos ellos se relacionan con las categorías funcionales de la lengua, es decir, con aquellas palabras o morfemas que carecen de contenido descriptivo. Por ejemplo, si decimos mesa, de inmediato en nuestra mente se representa un objeto rectangular o circular con patas que sirve para comer. Eso es el contenido descriptivo. En términos de Radford, una palabra con contenido descriptivo designa algo que en general puede dibujarse. Pero en cambio, ¿sería posible dibujar el artículo la, el subordinante que o la desinencia mos? Seguramente no. Por eso son precisamente las características funcionales, no porque no puedan dibujarse, sino porque no tienen contenido descriptivo, de la lengua, las que se hallan parametrizadas y constituyen los segmentos de adquisición más difícil para un hablante no nativo. A ellas podríamos agregar sin duda, en el caso del español, la raíz de los verbos irregulares que pueden presentar gran diversidad de alomorfos. Como ustedes saben, seguramente los alomorfos son las variaciones, por ejemplo, del verbo pensar, que tiene dos alomorfos para la base, pen y piens, y
el verbo tener tiene 5 alomorfos para la base. Imagínense ustedes, para un extranjero es dificilísimo aprenderse todo eso y después dicen yo tuvo y están queriendo decir yo tengo o yo tengué, en fin. ¿Cuáles son los segmentos idiosincrásicos del español? Nombraremos solo los que nos parecen más representativos, relacionados todos ellos con las categorías funcionales de la lengua. Como dijimos, a diferencia de una categoría léxica, las funcionales transmiten principalmente nociones gramaticales como persona, número, tiempo, modo, aspecto, género, caso, especificidad, cuantificación, etc. En efecto, un artículo como la carece de contenido descriptivo, pero codifica propiedades gramaticales como la capacidad de servir de anclaje a un sustantivo en un texto, de manifestar concordancia, de tener una función deíctica o anafórica, etc. Las categorías funcionales constituyen inventarios cerrados y no pueden aparecer solas. De acuerdo con la sintaxis minimalista, esto está en Fernández Lagunilla y Anula Rebollo, que lo tienen citado en la bibliografía, los rasgos de flexión, tanto verbal como nominal, se consideran también categorías funcionales. Sintetizando entonces, lo dicho, los segmentos de adquisición más difícil del español son la flexión verbal, los rasgos inherentes de la flexión verbal como tiempo, modo y aspecto. En la misma flexión verbal, los rasgos por concordancia, como persona y número, los tienen allí. Las modificaciones en la raíz, esto lo incluí yo porque no son categorías funcionales en realidad, pero son de adquisición muy difícil de los verbos irregulares. Los pronombres, expresión y omisión del pronombre personal sujeto, como dijimos hace un rato, posición y duplicación del pronombre personal objeto, el pronombre demostrativo y la percepción de las distancias. Si ustedes escuchan hablar a los extranjeros, van a escuchar que dicen esta ciudad, refiriéndose a Múnich, porque no tienen ese sentido de la distancia. O hablan de Múnich, no sé por qué digo Múnich o cualquier otra, y dicen acá no es allá en Múnich, pero bueno. La flexión nominal, el género inherente del nombre y la concordancia en género, el uso de los artículos, su expresión u omisión y el contraste ser y estar. Hay más, pero digo las más representativas. El estudio detallado de estos 7 segmentos aportaría un panorama de las dificultades que los enseñantes de segundas lenguas deben considerar especialmente como fuente de error constructivo de sus alumnos y alumnas. Por razones de espacio, aquí desarrollamos solo los que se relacionan con el verbo para demostrar el tipo de dificultades y su tratamiento. Para el resto de los temas se adjunta un documento anexo. En esta figura aparecen algunos de los conceptos básicos para el aprendizaje de una L2, que son la teoría de la transferencia. Como todos sabemos, los hablantes extranjeros o los hablantes no nativos tienden a transferir las formas de su L1. El análisis contrastivo, que se utilizó en alguna época cuando se pensaba que está relacionado con la transferencia, que si nosotros como profesores conocemos las formas de la L1, entonces vamos a poder enseñar la L2 porque vamos a saber exactamente en qué lugares están los errores, cosa que no es así en realidad, porque hay muchos errores que no son por transferencia. La interlengua, que es esa lengua que el aprendiente va construyendo internamente y que se considera una lengua natural también, y el análisis de errores al que se refiere Corder, que es lo que nos sirve a nosotros precisamente para decidir cuáles son las mayores dificultades de los alumnos y que es un reflejo de su proceso de adquisición-aprendizaje. La siguiente diapositiva nos referimos
específicamente al análisis de errores. Los errores pueden ser por transferencia, como decíamos recién, de su L1, préstamos o calcos sintácticos. Préstamos porque muchos hablantes no nativos, cuando están en la clase y quieren expresarse, de pronto no encuentran la palabra y la dicen en su propia lengua. Errores debidos a estrategias de aprendizaje o comunicación, por ejemplo, a simplificaciones, a sobregeneralizaciones. Los errores en los verbos generalmente son sobregeneralizaciones de las formas regulares o a veces de las irregulares. Y errores, bueno, ya dije, la sobregeneralización, simplificación, etc. Esas son en realidad las estrategias. En el texto se habla también, y esto ya está bastante más vinculado con el tema de ustedes, creo, la fonética y las letras, porque se vincula con el aprendizaje de la escritura, sonidos y letras, cómo se pronuncia y cómo se escucha. En general, la gente suele decir que el castellano es una lengua fonética porque se escribe igual que se habla, y eso no es cierto. Hay algunas letras sí, como el ejemplo de la letra L, que representa un único sonido, pero hay letras como la letra C, que representa 3 sonidos, lo que está entre corchetes. Ustedes tal vez sepan o saben que son fonos. Ahora no voy a profundizar en esto. Existe el caso de una letra, la H, que no representa ningún sonido, y existen casos de sonidos que representan a varias letras, como el sonido velar oclusivo sordo, que es el representado allí, el que se escribe como C, dependiendo del contexto, como Q o como K. Y hay en español 2 sonidos que representan una sola letra, que es la X. Les hablo también luego del acento, que en español es un fonema porque distingue significados. Como ustedes saben, fábrica, fabrica, fabrica, que tiene 3 significados diferentes. Esto es muy importante. Y lo último es la entonación, que también es muy importante. Hay gente que se está dedicando específicamente a fonología del español para extranjeros, porque, por ejemplo, muchos de nuestros alumnos, especialmente los que vienen, en mi caso trabajo con alumnos de países con lenguas nativas muy diferentes, pero los que provienen de alfabetos que son absolutamente diferentes al alfabeto latino, los chinos, los árabes, los japoneses, leen de corrido, sí, de corrido en el sentido de que no respetan puntos ni mayúsculas, les da lo mismo. Y entonces una compañera mía, experta en fonología, dice, si tenés un alumno japonés y le decís, ¿llueve? Tenés que decirle, ¿llueve? Pregunto, porque no capta la entonación interrogativa ni la realiza. Así que son temas que también tienen su importancia. Bueno, se habla después, pero ya no hay diapositiva aquí, sobre las variedades dialectales del español, que por supuesto serán cuestiones que ustedes tendrán en cuenta, pero que hay un español estándar, digamos, que se mantiene precisamente gracias a la escritura, que por el momento sigue siendo la misma. Por suerte no hemos dejado de escribir la H ni la U entre la Q y la E o esas cosas que alguna vez se propusieron. El aprendizaje de la lectura y la escritura de una L2, dejamos planteado entonces un desafío de qué manera aplicamos los conceptos tratados para entender los procesos de construcción de la IL
escrita en el aula, tomando en cuenta el contenido original del término alfabetización como aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, hay aquí luego, para terminar, una serie de recomendaciones bibliográficas, pero que las recibirán ustedes junto con el impreso. El objetivo era establecer un recorrido que tenemos que hacer para profundizar el conocimiento de la enseñanza, de la enseñanza de una segunda lengua. Entiendo que todos estamos preocupados por el tema, pero vamos a tener que estudiar mucho para poder profundizarlo. Hay cuestiones sugerentes que cuando volvamos podríamos preguntarle a Dorotea. Ella marcó una tensión en la enseñanza de lengua segunda entre la enseñanza intencional de las reglas y las posibilidades comunicativas o de inmersión. Eso es un debate en enseñanza de lenguas. Es un debate en enseñanza de cualquier lengua, también en nuestra lengua. Y ella sugirió una suerte de eclecticismo, una suerte de desconfianza de los contextos naturales en el aula. Los contextos naturales en el aula son contextos manipulados. Y además sugirió fuertemente esta cuestión de la manipulación del input, sí, cosa que también es como para profundizar. Interesante, y además lo vimos como muy fértil, estos 7 segmentos idiosincrásicos, esta voluntad de síntesis de Dorotea, junto con lo que nuestros especialistas en gramática nos expusieron en su momento en el encuentro de gramática, nos invita a replantear en contextos de educación multicultural, bilingüe y demás, un trabajo sostenido sobre estos 7 ejes de dificultad, sostenido en el tiempo y no diversificado de otra manera. Digo, es fértil para investigar esto, tienen bibliografía en el trabajo. Y finalmente, me parece que hay una parte del trabajo que es sumamente interesante, que fue mechando Dorotea a lo largo de su exposición, que es el tema de análisis riguroso de los errores. En esto la gente que enseña lengua extranjera, lengua para extranjeros, nos puede orientar mucho. Nosotros no somos rigurosos en el análisis de los errores de nuestros alumnos como una fuente de trabajo. Cuando uno asiste a determinadas clases, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, en contexto wichi, el tema del artículo es un tema controvertido, como sabrán los que no existe el artículo en esa lengua. Entonces, la única manera que tenemos en esos contextos, o por lo menos lo que yo he visto, es la insistencia en el artículo. Es decir, una cantidad de estrategias que tiene que ver con los distintos contextos de uso y la manipulación del input para que los chicos a lo largo de un tiempo respetuoso, que no es inmediato, puedan acceder a eso que evidentemente es un parámetro que no responde a los de su lengua, es lo que nos puede enseñar a mirar este tipo de enfoque. Así que le agradecemos mucho a Dorotea. En la formación de nuestros alumnos futuros docentes y en la capacitación de nuestros docentes en ejercicio, es necesario profundizar ciertos conceptos que acompañen a los planteos didácticos e indiquen su pertinencia. Es evidente que en un contexto lingüísticamente complejo de lenguas en contacto no va a ser justamente la conciencia fonológica la vía más adecuada, porque va a llevar a ese tipo de simplificación que termina siendo aberrante respecto de las posibilidades del sujeto y su derecho de habla de la lengua materna. Y en este sentido, voy a presentar a nuestras invitadas con los ejemplos más de los próceres en la materia,
porque fueron muchas veces los sociolingüistas los que señalaron condiciones relacionadas con el derecho al uso de la lengua. Centralmente, por ejemplo, Halliday, quiero citar una frase, dice: como el fracaso educativo se suele asociar con la clase trabajadora urbana inferior, en la práctica eso significa un dialecto socio-regional particular, y en ese terreno encontramos dos versiones de la teoría del fracaso lingüístico, a veces conocidas como teoría del déficit y teoría de la diferencia. De acuerdo con la teoría del déficit, todo el dialecto es deficiente, carece de algunos elementos esenciales, es deficiente quizá en sonidos, en palabras, en estructuras. Ahora bien, dice Halliday, eso no es solamente una tontería, es una tontería peligrosa. Desgraciadamente, pocas veces se la ha refutado de manera explícita, probablemente porque los lingüistas consideran ese concepto del lenguaje tan absurdo que les hace pensar que nadie puede creer en él y que por lo tanto refutarlo no sería más que una pérdida de tiempo. Justamente porque nosotros creemos que los lingüistas tienen que ayudarnos a elaborar ese campo problemático de la alfabetización, tenemos a nuestras invitadas. Y las vamos a poner bajo la advocación de William Labov en un sonado caso que siempre me gusta citar cuando presento estas temáticas, que es que lo cita Jenny Cook Gampers en La construcción social de la alfabetización. Cuenta que en 1982 William Labov, el sociolingüista, produjo un informe en un juicio en Michigan en que los padres de un grupo de niños negros consiguieron la condena del sistema escolar local por no haber tenido en cuenta las necesidades educativas de sus hijos. Labov pasa revista a las diferencias empíricas entre el inglés de los negros y el inglés corriente y señala que la administración de la escuela no había hecho varias cosas que podrían haber ayudado a solucionar ese problema, como por ejemplo proporcionar alternativas de enseñanza basadas en las necesidades de los niños, de ahí nuestra insistencia en profundizar todo lo que implique lengua 1, lengua 2, por ejemplo, y proporcionar un programa de lectura y de escritura que sirviera específicamente al problema. De ahí que vamos a profundizar las metodologías didácticas. Así que vamos a quedar bien con Labov por lo menos. En cambio, dice Labov, lo que había hecho sí el sistema era lo siguiente: colocado o amenazado con colocar a varios niños en clases para retrasados. Colocado o amenazado con colocar a otros en clases para enseñanza de minusválidos. Relegado a niños a niveles más bajos de la educación escolar. Léase repetir. Graduado a otros sin haberlos preparado para leer y escribir ni saber matemática en el nivel necesario. Suspendido o amenazado con suspender niños. Aceptado informes vejatorios. Bien,